En arquitectura hay una etapa que no siempre se ve. Esa etapa en la que la hoja está en blanco y lo único que hay son unas ideas sueltas. Y ahí es donde te viene la desesperación. ¿Y qué haces? Te vas a Pinterest a buscar ideas de otros. Es un recurso válido. Nosotros lo hacíamos en la facultad con revistas de arquitectura. Hoy el Pinterest son las revistas de arquitectura que mirábamos nosotros antes. Pero ese momento que antes rellenábamos en busca de inspiración mirando imágenes ajenas, hoy puede ser reemplazado por una inteligencia artificial generativa. No para copiar lo que la inteligencia artificial te da, sino para que te dispare nuevas ideas, para que enriquezca tu idea, para que tu idea madure y finalmente, después de varias idas y vueltas, se convierta en un proyecto arquitectónico. Hoy te voy a mostrar parte de mi proceso de diseño cuando recién empiezo, desde cero, con una idea así de vaga. ¿Es la única forma? No, hay muchísimas otras formas, pero yo quiero mostrarte cómo lo hago yo con inteligencia artificial, sobre todo para desmitificar ciertos mitos de que la inteligencia artificial te hace el proyecto. El arquitecto sos vos. Bien, vamos al peor escenario posible. SketchUp Warehouse. Uy, pero fue sentado minimalista. Sí, ¿no? Pero bueno, mirá, esta me parece que tiene una idea. ¿Y cuál es la idea? Bueno, es interesante el espacio sobre todo que se genera acá entre los dos volúmenes, con la pérgola, con el árbol ahí en el centro de la composición. Vamos a centrarnos en una cosa simple. Supongamos que este es el primer SketchUp que hacemos como aproximación a, sobre todo, lo que estamos buscando para este espacio, más allá de cómo sea el lenguaje de estos dos elementos que están acá. Y se vuelve a render. Eso es lo que haría cualquier mortal que ya tiene una imagen. Pero lo que hoy queremos explorar es justamente qué pasa cuando no tenemos una imagen. Porque yo lo puedo llevar a render. Guardo esta imagen, voy a render, la cargamos, ajustamos algunos parámetros, pegamos el prompt e inclusive le podemos agregar una referencia. Por ejemplo esta, y se la cargamos, generamos 4 imágenes y acá la tenemos 1, 2, 3, 4. Wow, profe. Pero te quedó todo blanco. No importa, elegimos cualquiera de estas, la editamos y le decimos que atrás hay un paisaje en las sierras de Córdoba. Por ejemplo lo cargamos y ya estamos listos para generar 4 imágenes para que me reemplace todo lo que está pintado de naranja. Y acá tenés un par de opciones y si querés la llevas a 4K. Y ahí terminó. 1 minuto atrás era así y ahora es así. Wow, profe, se ve buenísimo, pero me parece que este video no va por este lado, ¿no? Efectivamente. Yo no sé en qué instancia estaba este proyecto. Yo no sé si la persona que lo hizo estuvo trabajando 2 semanas sobre este espacio y finalmente llegó a este modelo terminado, o en una de esas esto lo hizo en 15 minutos para verificar espacialmente una idea, al menos en la que nos vamos a centrar nosotros, que tiene que ver con este patio de acá. Supongamos que el cliente le pidió una vivienda con un estudio y un patio para reunirse con su esposa todas las tardes a tomar mate. Y a jugar el truco. También. Una inmensa mayoría usa Pinterest como inspiración. Cuando tienen la hoja en blanco. Exacto. Buscan acá, casa con 2 volúmenes, con patio central abierto al paisaje. Y naturalmente sí, te encontrás cosas que ya han hecho otros, pero puedes estar horas y horas navegando por Pinterest absolutamente al pedo, porque este no es el lugar para las ideas. Al menos no es el sitio específico. Fíjate qué pasa si yo, por ejemplo, voy a Midjourney. Midjourney es una inteligencia artificial de una calidad de imagen de la putísima madre. Sí, pero la arquitectura, ¿dónde está, profe? Efectivamente, se la usa poco para arquitectura. Sin embargo, si vos ves cómo la uso yo y cómo te voy a mostrar cómo usarla vos, te vas a encontrar con millones de ideas. ¿Es que le va a copiar a Midjourney? No, boludo. Vamos a usarlo como un asistente de diseño. Este es nuestro Pinterest. Cuando tenemos la mente vacía. Fíjate, sin más, le voy a escribir un prompt
exterior de una vivienda de estilo contemporáneo, con techos inclinados asimétricos, celosía metálica en pérgola frontal. El volumen está fragmentado en dos cuerpos principales, conectados visualmente, puro bla, bla, bla. Todo esto me lo dio ChatGPT cuando yo le di para analizar esta imagen. Pero a mí me interesa el patio. Sí, pero los volúmenes son parte del patio también. Correcto. Pero vamos a centrarnos en el patio. Esta es nuestra primera idea, nuestra idea más fuerte. Un lugar de reunión entre lo que pasa en este lugar y este lugar. Ah, ya te entiendo. Entonces, este prompt, así como está, seguramente nos dé algo, pero no nos sirva. Wow, pero está buenísimo lo que hizo. Sí, no te lo voy a negar. A simple vista, se ve muy bien. Fíjate, esta es la primera. ¿Y no te hizo los techos inclinados? No, no los hizo, pero hizo ahí ese espacio central entre los dos volúmenes. Sí, pero no te hizo lo que vos querías. Es que, Wilson, el punto es este. Yo no quiero hacer exactamente eso que modelé. Yo quiero hacerme preguntas acerca de las posibilidades de este espacio. Y no estoy buscando respuestas en esta imagen. Estoy buscando más preguntas. Por ejemplo, podría ser también que eventualmente el estudio tuviera una galería para el verano y una para el invierno. Podría ser que en lugar de tener techos inclinados tuviera techos planos, y ni siquiera estoy pensando en la materialidad. Sin embargo, esta imagen, sin verla en su totalidad, es decir, sin pensar que este es el proyecto construido, es una interpretación de una idea que yo desarrollé en función de las necesidades del cliente. Sí, pero la imagen está buenísima, profesor, lo construye así. Ese es el problema de lo que hablaste en el disclaimer. Vamos a la otra. Ah, mira esta. Esta no te hizo los dos volúmenes. No, ¿ves? Esta, por ejemplo, ignoró. Esta sí lo hizo. No hay necesariamente una identidad de ambos volúmenes. El espacio está. Sí, pero en cuanto lo construyan se va a caer, porque esa pérgola está volando como 7 metros, profe. Absolutamente. Midjourney no entiende de estructura, pero para eso estás vos. Esta es la última, en donde sí está el espacio, los volúmenes no son independientes, pero tranquilamente podría llegar a estar el estudio por acá y la vivienda por acá, etc. Y también es una óptica diferente a partir de la cual yo empecé esta investigación. Pero el problema está en el prompt. Porque yo le estoy pidiendo el exterior de una vivienda de estilo contemporáneo con techos inclinados. Dicho sea de paso, no le puso ningún techo inclinado. Celosía metálica en pérgola frontal, recubrimientos de madera, que también los podríamos quitar. Amplios ventanales, los puso por todos lados. Pero fíjate, esta parte donde dice que el volumen está fragmentado en dos cuerpos principales conectados visualmente por un espacio intermedio, ajardinado y semiabierto que funciona como sala exterior, está en una parte secundaria del prompt. Esto es lo que a mí más me importa. Entonces, rearmemos el prompt de esta manera, mirá. Espacio central pergolado como núcleo compositivo, organizado alrededor de un árbol, protagonista. Bueno, acá me puso una palmera, no me acuerdo qué nos había puesto en los otros. En esta nada, y en este aparentemente hay un árbol, que articula dos volúmenes independientes. Vivienda contemporánea, emplazada en la Sierra de Córdoba, bla, 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 bla. Seguimos buscando desarrollar nuestra idea. Allá vamos con 4 imágenes más, ahí las está desarrollando. Y fíjate que ahora la cosa cambió. En este primer caso tenemos nuestra composición al centro, que puede ser así o no, porque eventualmente acá me puso la pérgola de este lado, pero no me importa, yo sé que la quiero de este lado. Tengo los dos volúmenes, probablemente no están independientes como se los pedimos, pero esto también me da ideas. Si yo encontrara esta imagen en Pinterest, seguro que la guardaría. ¿Que vos usas Pinterest, profe? No, Wilson, no uso Pinterest, pero así funciona mucho de la imaginación de nuestros jóvenes arquitectos y sobre todo nuestros estudiantes. No está entendiendo lo de los techos inclinados, acá tampoco. Acá también vuelve a aparecer el espacio central entre los dos volúmenes. Tal vez el problema sea la palabra contemporánea. Ya le vamos a agregar un estilo, de manera tal de que efectivamente nuestras cubiertas sean inclinadas. Mirá qué lindo este. Qué bueno, profe. Y de nuevo, seguramente esto no tenga absolutamente nada que ver con nuestro proyecto final. Sin embargo, en lugar de respuestas,
nos está dando preguntas que ni siquiera nos habíamos hecho. Esta posibilidad, por ejemplo, de que este espacio se abra hacia este lugar de encuentro pergolado, este lugar como lugar de acceso eventualmente. En ningún momento nos preguntamos si accedíamos por este espacio a la vivienda o accedíamos a un bloque por separado o al otro. Otro caso muy lindo. Sí, son todas imágenes que yo le pongo a guardar, profe. Esa me la guardo toda, te juro. Bueno, pero te das cuenta cómo estás mal usando la inteligencia artificial. No la estás usando como un asistente de diseño que te propone ideas en función de tu idea, que te propone desarrollos en función de tu idea, que te propone preguntas en lugar de las respuestas que vos venís a buscar. Vamos a hacer algunos cambios y vamos a poner vivienda de montaña con cubiertas inclinadas, no sé, visibles. Y ahora sí le podemos poner de estilo contemporáneo, emplazada en las sierras de Córdoba y demás. Vamos a probar y ahí se están haciendo nuestras 4 imágenes. Se va rápido, profe. Es rapidísimo Midjourney. Y con esa calidad que tiene, es tan rápido. Seguimos sin suerte con el techo inclinado, pero analicemos igual. Esta me ha quitado el árbol central, que parece estar de este lado. Y esta idea de que este espacio sea 2 espacios diferentes está bueno. Uno con un solado determinado, con una pérgola con celosía metálica. Y esta que en una de esas los puede llegar a proteger de la lluvia, con un solado diferente. La próxima es muy minimalista esta. El espacio central se desdibuja, pareciera estar más en el interior que en el exterior. La podemos descartar. Esta me gusta mucho. Sí, profe, está lloviendo. Sí, pero mirá, me gusta mucho porque esto yo no lo había pensado. Más allá de que no tiene las cubiertas inclinadas. Sí, que Midjourney no las está debiendo. Sí, pero fíjate esto. Es una cubierta Que está en el aire. No está en el aire. A ver, no está clara su estructura, pero lo que me gusta es la posibilidad de que podamos utilizar nuestro árbol en una de esas como parte de la estructura de sostén de esta cubierta, que no es una cubierta muy pesada, se la ve bastante liviana. Es una pérgola en definitiva, que tenga algún mecanismo para amortiguar el desplazamiento de las ramas o inclusive el crecimiento del árbol, algo que se puede ir ajustando. Pero este espacio empieza a tener mucho carácter y va mucho más allá de lo que yo me había planteado en primer lugar. Los 2 volúmenes están claros, acá está uno, acá está el otro. Sí, pues no te hizo el techo inclinado. Sí, a esta altura el techo inclinado no me preocupa, salvo que sea un capricho del cliente o que eventualmente quieran una cubierta de chapa o porque es una zona muy lluviosa y demás. Sí, pero ¿cómo hacemos para que nos haga el techo inclinado? Mirá, una cosa que se me ocurre es volver a utilizar nuestro prompt y decirle que este espacio central pergolado es estilo escandinavo contemporáneo. Está muy de moda este estilo. Acá le podemos sacar el estilo contemporáneo. Y esta la voy a marcar especialmente porque me gustó mucho. Encontraste preguntas. Exactamente, fíjate cómo esto enriquece el proceso de diseño. Es una idea más, accesoria a la idea del espacio central, pero la enriquece. En una de esas después se descarta porque es inviable, porque este árbol en realidad no existe. Pero vamos a probar este prompt. Meta, profe. Ah, mirá, te hizo un techo inclinado. Sí, hizo un techo inclinado acá, también hizo un techo inclinado por allá. El cielo raso está medio raro. El espacio está, el árbol está, la pérgola está, pero en los otros falló bastante. Este espacio es muy lindo, realmente también tiene los 2 volúmenes que, bueno, acá están conectados por una especie de star. Y este otro de alguna manera también es interesante, no es exactamente lo que estábamos buscando. Tal vez esto tenga techos inclinados y no los llegamos a percibir. ¿Y yo no le puedo dar una referencia de techo inclinado, profe? Podríamos buscar, podría llegar a ser algo así. Lo que pasa es que con esto le estamos dando la espalda al patio central. Sí, está lleno de ovejas. Pero bueno, podemos probar. Copiamos la imagen, la pegamos en Midjourney, hacemos unas pequeñas modificaciones en el prompt y vamos a ver cuánto toma de esto que tenemos que está acá. Vamos a crear. Y ahí te hizo los techos inclinados, te los llenó de ovejas. Sí.
Fíjate, acá tenemos, obviamente no fue la mejor referencia, no obstante, de nuevo, tenemos nuestro espacio central, está bien que estos espacios no viven mucho de este espacio que está acá, no obstante, bueno, tenemos nuestro espacio central, solo que estos dos volúmenes no viven tanto de este espacio como yo hubiese querido, acá se centró más en las ovejas que otra cosa. Acá también, claramente no ha sido la imagen de referencia que le deberíamos haber puesto. Y en una de esas, si estamos tan encaprichados con el techo inclinado, podríamos ponerle el mismo prompt, pero ponerle como imagen Lo que hicimos en render. la que hicimos en render. Vamos a ver qué sale. Acá la cargamos y volvemos a generar. Sí, pero son siempre imágenes nuevas, ¿viste? Absolutamente, siempre son imágenes nuevas. Y si yo quiero explorar un poquito de las otras. ¿De las que ya hicimos? Claro, de las que ya hicimos. Sí, claro, lo podemos hacer. Fíjate que acá aparecieron los techos inclinados finalmente. Esta es una de las propuestas. Sí, está chiquito el patiecito. Sí, esta es la otra. No está mal esa, profe. No, sin embargo, no me dice tanto como muchas de las otras cosas en las que hemos estado ensayando, pero puede ser. Esta también incorpora otra forma de generar ese patio. Y tiene los techos inclinados. Y tiene tus techos inclinados, exactamente. Y por último, acá tenemos otra más. Sin embargo, me gustó la pregunta que hiciste recién, porque nos había gustado mucho esta. Entonces lo que podemos hacer nosotros acá es pedirle que haga variaciones de esta imagen, sutiles en principio, y ahí las creó. Sigue apareciendo el techo con el árbol como estructura, que tanto me había gustado. En este caso también se da. Sí, pero le puse un perfil ahí. Y sí, es una alternativa. En una de esas habría que analizar la posibilidad de poder usar este árbol como estructura. Pero insisto, es una idea a desarrollar. Esta es otra y esta es otra también. ¿Y le podemos pedir cambios más brutos, así más animales? Lógicamente, volvemos a la imagen original, que era esta, y le decimos que haga cambios fuertes. Hacemos clic y efectivamente hizo cambios fuertes. No sé si nos empezó a perder un poco acá la idea que teníamos al principio. Sí, por ahí se te caen los pibes. Sí, esto es peligroso. Este no está mal. Y en realidad me quedo con la original. Y mira, podemos hacer lo siguiente. Podríamos tomar el prompt que usamos acá, tomar la imagen que usamos como referencia, pero también utilizar como referencia una idea que nos había gustado, que era esta. Y entonces selecciono esta imagen y le digo que use esta imagen como imagen. Ah, y ahora tenés dos imágenes. Y ahora tengo dos imágenes, exactamente. ¿Y mezclar a las dos? Y vamos a ver, le damos Submit. Y fíjate cómo de alguna manera ya el resultado es distinto. Ah, mirá, te usó como si fueran cañas. Sí, pero de nuevo, es decir, tenemos nuestros dos volúmenes, tenemos nuestro árbol, tenemos nuestro espacio de encuentro, inclusive más allá atrás se ve que hay otro espacio de encuentro que está cubierto. Este que lo articula en L, digamos, podría ser. Este tiene finalmente el techo inclinado que tanto quería, solo que no estoy seguro de este espacio acá. Y este tiene también de alguna otra manera, porque en este caso fíjate que acá está uno de los volúmenes y acá está la vivienda probablemente propiamente dicha. Y el espacio está más en relación con la vivienda, sin embargo, sigue estando entre los dos volúmenes. Y mirá, y en este la pérgola también está agarrada al árbol. Sí, no está muy bien agarrada que digamos, pero está. Revisando ahora todas estas imágenes, la verdad que se me está llenando la cabeza de ideas. ¿Y con cuál te vas a quedar, profe? No, yo creo que en realidad no me voy a quedar con ninguna. ¿Cómo que no te va a quedar con ninguna? Si están todas buenísimas. Sí, están buenísimas, pero no tienen nada que ver con tu proyecto. Son ideas, partes de tus ideas, mezcladas con ideas de la inteligencia artificial, interpretadas por una inteligencia artificial y devueltas hacia nosotros como una imagen. Una imagen no es un proyecto de arquitectura. La inteligencia artificial no me estuvo resolviendo el proyecto. Me estuvo mostrando alternativas formales que en una de esas ni siquiera sabía que yo quería explorar. Y acá alguno dirá, ¡ay, pero es inteligencia artificial! Sí, es inteligencia artificial. Si las mirás como imágenes, son imágenes. ¿Son renders? Sí, son renders. ¿Son arquitectura? No, no son arquitectura. Tenés que mirarlas como ideas. Tenés que mirarlas como quien mira
un croquis que no está todo dicho en un croquis. Cada vez que alguien dibuja un croquis y se lo muestra a otro para que otro lo vea, el otro lo completa con su mirada. Y esto es lo mismo. Las imágenes que nos devuelve, en este caso Midjourney, para nosotros tienen que ser como esos croquis en donde nosotros completamos la idea, o esos croquis que nos hacen disparar otras ideas, porque el proceso de diseño es así, es iterativo. No es lineal y uno va acumulando decisiones de diseño y al final empaqueta todo y saca el proyecto. Si estás pensando que el proceso de diseño es así, te estás frustrando. Dicho sea de paso, hice un video al respecto para que no te frustres, para que entiendas que el proceso de diseño no es un proceso lineal, es un proceso que comienza y de repente avanza, pero de repente retrocede 5 casillas, inclusive a veces retrocede hasta el final y sigue avanzando y vuelve a retroceder y sigue avanzando y vuelve a retroceder, y en una de esas en determinado momento pasás a resolver cosas que estaban por acá, pero volvés para atrás y así, y no es fracasar, es ir haciendo madurar el proyecto, es ir haciendo madurar la idea que nosotros tenemos para ese proyecto y materializarla en una obra de arquitectura. La inteligencia artificial llegó para quedarse y hoy es una herramienta, es otra herramienta más. Pero no viene a resolvernos los problemas, no viene a hacernos la vida más fácil y más sencilla. Hace un tiempo en un congreso uno levantó la mano y me preguntó: profe, ¿existe alguna inteligencia artificial que a partir de una imagen me haga todo el proyecto? Sin palabras. En buena hora que no existe. Si existiera, ¿para qué existiríamos nosotros? Se acabaría la arquitectura. De hecho, esta inmediatez que hay en estos tiempos que vivimos, que tiene que ver con los resultados ya, con las cosas rápidas, con el scroll maldito de las redes y demás, nos lleva a pensar que todos los procesos tienen que ser así, y el proceso de diseño no es así. El proceso creativo en general, no hablo solamente de arquitectura, hablo del arte, hablo de la música, hablo de la pintura, hablo de todo aquello que tenga que ver con el proceso creativo, en donde las inteligencias artificiales, que resultaron ser muchísimo más creativas de lo que nosotros pensábamos, vienen a ayudarnos, vienen a asistirnos, no vienen a hacer las cosas por nosotros. Que alguien haga un copy-paste de lo que le da la inteligencia artificial y salga a construirlo es un problema de él. Que alguien haga un copy-paste de lo que le hace Suno y lo suba a Spotify y tenga 825.000 escuchas en el mes, bueno, es problema de ellos y problema de quien los escucha, problema de quien consume eso. Pero nosotros como arquitectos no podemos dejar que la arquitectura caiga en esta trampa que muchos están cayendo, porque el hecho de que haya aparecido la inteligencia artificial de la manera intempestiva en la que apareció, va a hacer que necesariamente muchas cosas a las que ya estábamos acostumbrados y que creíamos eternas desaparezcan. Y en eso mucho tienen que ver los que hacemos la arquitectura particularmente, y los que habitan la arquitectura también. Te lo digo de otra manera, que una banda de música que no existe, que a través de una inteligencia artificial compuso 10 canciones y las subió a Spotify y que todo el mundo consuma eso, no es culpa de las personas que hicieron eso. Tampoco es culpa de la inteligencia artificial. Es culpa de los músicos, por un lado, porque algo no estamos haciendo como músicos para que nuestra música llegue a la gente, y también es culpa de la gente, es decir, quien consume la música. Yo no sé si la música va a desaparecer, pero me alarma muchísimo ver las cosas que veo en las redes sociales acerca del uso de la inteligencia artificial en arquitectura. Me alarma muchísimo las preguntas que me suelen hacer acerca de cuáles son las capacidades de hacer arquitectura de la inteligencia artificial, que están
orientadas a hacer que la persona trabaje cada vez menos. La inteligencia artificial no vino a reemplazarnos, sino que vino a potenciarnos. Fíjate hoy cómo desarrollamos una idea muy sencilla y la hicimos crecer, pero lo que creció, es decir, el resultado, ese resultado en realidad no es un resultado. Lo que creció fue la idea, maduró la idea. ¿Cuál es el camino que sigue ahora? Agarrar ese SketchUp feo que habíamos hecho, tirarlo a la basura y ponernos a hacer otro SketchUp basado en nuestras nuevas ideas. Hay mucha gente a la que le da pereza porque, ya tenía el modelo hecho, en la facultad es un clásico. Me cambió todo, dicen, cuando van a una corrección. En buena hora. El proceso de diseño no es lineal, es iterativo. Y ese proyecto lo vas a empezar en una de esas 50 veces y lo vas a terminar una sola. Pero no lo vas a hacer de un tirón. Vas a ir y venir, vas a ir y venir, vas a ir y venir. Así como fuimos hoy con esto. La inteligencia artificial no viene a hacer tu trabajo por vos. Te viene a ayudar. Déjate ayudar. Porque en una era saturada de resultados, en una de esas la herramienta más valiosa no sea la que te da respuestas, sino la que te hace dudar mejor. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Como siempre, te espero en Patreon, donde tengo muchísimo contenido sobre CAD, sobre Revit, sobre SketchUp, etcétera, etcétera. Flujos de trabajo avanzados para hacer que tu trabajo sea más eficiente, para que nos podamos comunicar, para que podamos hablar, para que podamos vernos a través de nuestras 8 reuniones semanales, para que me puedas escribir, para que me puedas mandar tu archivo. Son $3 al mes. Menos de lo que vale un café. Así que bueno, te espero en Patreon. Yo te dejo de este lado el botón de Patreon para que vayas y te hagas miembro de nuestra comunidad. Y de este lado te dejo un par de videos más sobre inteligencia artificial en arquitectura, porque hoy el tema es urgente. Hay muchísimo por delante por aprender.